India, Pakistán. Dos nombres que resuenan con historia, cultura y, trágicamente, conflicto. Pero detrás de estos nombres no solo hay naciones, sino también potencias nucleares, una realidad que proyecta una larga sombra sobre el sur de Asia y el mundo. Esto no se trata solo de geopolítica, se trata de la amenaza siempre presente para millones de vidas. Acompáñenos a explorar la compleja relación entre India y Pakistán, dos vecinos con armas nucleares en trayectorias muy diferentes. Nuestro viaje nos lleva a través de su historia compartida, sus capacidades nucleares y sus realidades económicas contrastantes. Profundizaremos en los acontecimientos históricos que han alimentado las tensiones, las políticas económicas que han dado forma a su crecimiento y las posibles consecuencias de su rivalidad nuclear. Esta es una historia de ambición y lucha, de esperanza y miedo, de dos naciones que luchan con su pasado mientras trazan su futuro. India y Pakistán comparten una herencia común, pero sus caminos divergieron en 1947 con la tumultuosa partición de la India británica. Este evento, grabado en la memoria de ambas naciones, sembró las semillas del conflicto y la desconfianza que continúan hasta el día de hoy. A pesar de su historia compartida, India y Pakistán han tomado caminos diferentes hacia el desarrollo económico. Mientras que India se ha erigido como una potencia económica mundial, Pakistán se ha enfrentado a importantes retos económicos. Comprender estas trayectorias divergentes es crucial para comprender las complejidades de su relación. Este vídeo examinará los factores clave que han contribuido a sus contrastadas fortunas económicas, desde las políticas gubernamentales hasta las estructuras sociales. Más allá del tablero de ajedrez geopolítico y de los indicadores económicos, se encuentran las historias humanas, historias de familias divididas, de comunidades afectadas por el conflicto, de personas que luchan por un futuro mejor. Esto es algo más que estadísticas y análisis político. Se trata de las esperanzas y los sueños de más de 1.500 millones de personas atrapadas en las corrientes cruzadas de la historia. Escucharemos las voces de los directamente afectados por la rivalidad entre India y Pakistán, de aquellos que comprenden el coste humano del conflicto y la urgencia de la paz. Sus historias nos recordarán de forma conmovedora lo que está en juego en este enfrentamiento nuclear. Para comprender la complejidad de las relaciones entre India y Pakistán, primero debemos remontarnos a la época del colonialismo británico. Durante siglos, el subcontinente indio, con sus vastos recursos y su población diversa, estuvo bajo dominio británico. La Compañía Británica de las Indias Orientales, impulsada por el lucro y la expansión, fue haciéndose gradualmente con el control de vastas extensiones de territorio, configurando el panorama político y económico de la región. Sin embargo, el dominio británico no estuvo exento de consecuencias. La política de divide y vencerás, destinada a mantener el control, exacerbó las divisiones religiosas y sociales existentes en la sociedad india. Esta estrategia, aunque eficaz para consolidar el poder británico, sembró las semillas de la discordia que tendría repercusiones duraderas. A medida que el movimiento de independencia indio cobraba impulso en el siglo XX, la cuestión de cómo abordar estas divisiones tan arraigadas se hizo cada vez más urgente. El año 1947 marcó un momento crucial en la historia de la India y Pakistán. Después de décadas de lucha, la India finalmente logró la independencia del dominio británico. Sin embargo, la alegría de la liberación se vio ensombrecida por la trágica partición del subcontinente en dos naciones independientes, India y Pakistán. La partición, basada en la teoría de las dos naciones, que postulaba que hindúes y musulmanes constituían naciones distintas, dio lugar a una de las mayores migraciones masivas de la historia de la humanidad. Millones de hindúes, musulmanes y sikhs fueron desplazados, obligados a huir de sus hogares en busca de seguridad y pertenencia en las naciones recién formadas. La partición vino acompañada de una violencia generalizada, con estimaciones de víctimas que oscilan entre cientos de miles y más de 1 millón. Este traumático acontecimiento dejó profundas cicatrices en la psique colectiva de ambas naciones, configurando sus percepciones mutuas y sentando las bases para futuros conflictos. La partición de la India y Pakistán no fue una mera división geográfica. Fue una separación de la historia, la cultura y el parentesco compartidos. Las familias quedaron destrozadas, las amistades se rompieron y las comunidades se fracturaron por motivos religiosos. La violencia y los desplazamientos que acompañaron a la partición
dejaron una huella imborrable en la relación entre las dos nuevas naciones. La cuestión de Cachemira, un estado principesco con una población mayoritariamente musulmana pero reclamado tanto por la India como por Pakistán, enconó aún más las tensiones. La disputa por Cachemira condujo a la primera de varias guerras entre los dos países, consolidando sus recelos y animosidades mutuas. Estos primeros conflictos, arraigados en el traumático legado de la partición, proyectaron una larga sombra sobre las relaciones entre India y Pakistán, obstaculizando la cooperación y alimentando una carrera armamentística que tendría profundas implicaciones para la seguridad de la región. El espectro de las armas nucleares se cierne sobre las relaciones entre India y Pakistán desde que ambos países llevaron a cabo pruebas nucleares en 1998. La adquisición de armas nucleares por parte de ambos países aumentó las tensiones en la región y suscitó el temor a un conflicto catastrófico. La comunidad internacional intensificó sus esfuerzos para promover el diálogo. El silencio de una nube en forma de hongo es ensordecedor. India y Pakistán, encerrados en un perpetuo abrazo de desconfianza, poseen arsenales capaces de desencadenar una devastación inimaginable. Se calcula que la India, la mayor de las dos, posee más de 160 ojivas nucleares, mientras que se cree que Pakistán posee alrededor de 170. Estas cifras, aunque empequeñecidas por los arsenales de Estados Unidos y Rusia, representan una grave amenaza para la seguridad regional y mundial. El desarrollo de armas nucleares por parte de ambos países ha estado impulsado por una compleja interacción de factores, entre los que se incluyen agravios históricos, disputas territoriales y el deseo de paridad estratégica. La India, obsesionada por su derrota en la guerra de 1962 con China, considera las armas nucleares como un elemento disuasorio contra las agresiones externas y un símbolo de sus aspiraciones de gran potencia. Pakistán, por su parte, considera su arsenal nuclear como una necesidad existencial, una forma de contrarrestar la superioridad militar convencional de la India y garantizar su supervivencia. El verdadero peligro de las armas nucleares no reside solo en su poder destructivo, sino en cómo se perciben y cómo podrían utilizarse. La India se adhiere a la doctrina de no ser el primero en utilizarlas, comprometiéndose a utilizar las armas nucleares solo como represalia a un ataque nuclear. Esta doctrina, aunque pretende ser una señal de moderación, no está exenta de ambigüedad, ya que la India se reserva el derecho a definir qué constituye un ataque nuclear, lo que deja margen para la interpretación en una crisis. Pakistán, por su parte, ha adoptado una postura nuclear más ambigua, negándose a descartar el primer uso de armas nucleares en determinados escenarios, especialmente en respuesta a un ataque convencional a gran escala que amenace su integridad territorial. Esta postura, aunque pretende disuadir a la India, suscita preocupación por la posibilidad de un error de cálculo y una escalada en un conflicto. La posibilidad de un conflicto nuclear, por remota que sea, proyecta una larga sombra sobre el sur de Asia. La rivalidad entre India y Pakistán, alimentada por la animosidad histórica, las tensiones políticas y la cuestión no resuelta de Cachemira, crea un entorno volátil en el que incluso una pequeña chispa podría desencadenar una conflagración mayor. Las consecuencias de un intercambio nuclear entre India y Pakistán serían catastróficas, no solo para los dos países, sino para el mundo entero. Una guerra nuclear provocaría millones de muertes inmediatas por la explosión, el calor y la radiación. Los efectos a largo plazo del envenenamiento por radiación, los daños medioambientales y las perturbaciones económicas repercutirían durante generaciones. El impacto global de un conflicto de este tipo, en términos de invierno nuclear, hambruna e inestabilidad política, sería inconmensurable. Un mundo al límite. Lo que está en juego a nivel mundial. La comunidad internacional reconoce el grave peligro que representa la rivalidad nuclear entre India y Pakistán. Se han realizado esfuerzos para promover el diálogo, fomentar la confianza y reducir el riesgo de conflicto. Sin embargo, estos esfuerzos se han visto obstaculizados por la profunda desconfianza, los obstáculos políticos y la falta de un acuerdo global de control de armamentos entre los dos países. El mundo observa con la respiración contenida, con la esperanza de una resolución pacífica de este peligroso enfrentamiento. La responsabilidad de evitar una catástrofe nuclear no recae solo en la India y Pakistán, sino en toda la comunidad internacional. Es el momento del diálogo, la diplomacia y la distensión, antes de que lo impensable se haga realidad. Un tigre despierta.
El auge económico de la India. Antaño considerada una tierra de pobreza y subdesarrollo, la India ha experimentado una notable transformación económica. Desde principios de la década de 1990, la India se ha convertido en una de las principales economías del mundo que más rápido crecen, ganándose un lugar entre las codiciadas naciones BRICS. Este notable crecimiento se ha visto impulsado por una combinación de factores, entre los que se incluyen una mano de obra joven y vibrante, una clase media en expansión y un próspero sector tecnológico. Desde las bulliciosas megaciudades hasta las aldeas rurales, los signos de progreso son evidentes. La industria india de las tecnologías de la información, en particular, se ha convertido en una potencia mundial, atrayendo miles de millones de dólares en inversión extranjera y creando millones de puestos de trabajo. El éxito de empresas indias como Tata Consultancy Services e Infosys no solo ha reforzado la posición económica de la India, sino que también ha desafiado las percepciones tradicionales del país como un centro de fabricación de bajo coste. Del socialismo al software, el cambio de política. El resurgimiento económico de la India puede atribuirse, en parte, a un cambio significativo en la política económica. En las décadas posteriores a la independencia, la India adoptó un modelo socialista, caracterizado por el control estatal de los sectores clave de la economía y un enfoque en la autosuficiencia. Si bien este modelo logró cierto éxito en la promoción de la industrialización y la reducción de la pobreza, también condujo al estancamiento económico y a ineficiencias burocráticas. A principios de la década de 1990, ante una grave crisis económica, la India emprendió una serie de reformas económicas conocidas como liberalización, privatización y globalización. Estas reformas tenían como objetivo desmantelar los vestigios de la era socialista y abrir la economía india a la inversión extranjera y a la competencia. Las reformas LPG, aunque inicialmente se encontraron con resistencia, desencadenaron una ola de espíritu empresarial e innovación, allanando el camino para el despegue económico de la India. A pesar de su impresionante progreso económico, la India sigue enfrentándose a importantes retos. La pobreza, aunque está disminuyendo, sigue estando muy extendida, especialmente en las zonas rurales. La brecha entre ricos y pobres se ha ampliado, alimentando las tensiones sociales y planteando interrogantes sobre el carácter inclusivo de la historia de crecimiento de la India. La falta de infraestructuras adecuadas, especialmente en ámbitos como la educación, la sanidad y el saneamiento, sigue obstaculizando el desarrollo humano y el progreso económico. Abordar estos retos es crucial para que la India mantenga su impulso económico y garantice que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los segmentos de la sociedad. Invertir en capital humano, promover un crecimiento inclusivo y reforzar las redes de seguridad social son elementos esenciales para crear una sociedad más justa y próspera. El futuro económico de la India está indisolublemente ligado al panorama económico mundial. El país se enfrenta a una serie de retos externos, como la ralentización del crecimiento mundial, el aumento del proteccionismo y las incertidumbres geopolíticas. La actual guerra comercial entre Estados Unidos y China, junto con la pandemia de COVID-19, ha creado vientos de proa económicos que amenazan con hacer descarrilar la trayectoria de crecimiento de la India. Para sortear estos retos será necesaria una gestión económica hábil, la continuación de las reformas estructurales y un enfoque en la creación de resiliencia. La India debe aprovechar sus puntos fuertes, como su joven fuerza de trabajo y su espíritu emprendedor, al tiempo que aborda sus debilidades, como los cuellos de botella en materia de infraestructuras y los obstáculos burocráticos. El camino a seguir está plagado de retos, pero la trayectoria económica de la India sigue siendo un testimonio de su resistencia y de su potencial para convertirse en una potencia económica mundial. La trayectoria económica de Pakistán ha estado marcada tanto por la resistencia como por la lucha. Nacido de la tumultuosa partición de la India británica en 1947, Pakistán heredó una economía frágil y se enfrentó a la desalentadora tarea de construir una nación desde cero. Los primeros años se caracterizaron por la inestabilidad política, las limitaciones de recursos y la necesidad de acoger a millones de refugiados que habían huido de sus hogares durante la partición. A pesar de estos retos, Pakistán dio muestras de una determinación notable en su búsqueda del desarrollo económico. La ubicación estratégica del país, en la encrucijada del sur de Asia,
Asia Central y Oriente Medio, ofrecía tanto oportunidades como desafíos. La economía de Pakistán se basa principalmente en la agricultura, y una parte importante de la población se dedica a la agricultura y actividades conexas. Sin embargo, el país también ha avanzado en la industrialización, especialmente en sectores como el textil, el cemento y los fertilizantes. El peso de la historia. Factores que configuran la economía de Pakistán. La trayectoria económica de Pakistán se ha visto profundamente influida por una compleja interacción de factores históricos, políticos y geopolíticos. La larga rivalidad del país con la India, que ha dado lugar a varias guerras y a una persistente amenaza para la seguridad, ha desviado recursos escasos del desarrollo al gasto en defensa. La inestabilidad política, marcada por periodos de gobierno militar y frágiles transiciones democráticas, también ha obstaculizado el progreso económico. Además, la economía de Pakistán ha sido vulnerable a las crisis externas, como las fluctuaciones de los precios mundiales de las materias primas y los cambios en los flujos de ayuda. A pesar de estos retos, Pakistán ha demostrado una notable capacidad para recuperarse de la adversidad, mostrando a menudo resistencia e ingenio ante las dificultades económicas. Destellos de esperanza, éxitos en medio de los retos. En medio de los retos económicos, Pakistán ha logrado éxitos notables en determinados ámbitos. El país ha realizado progresos significativos en la reducción de la pobreza, con una tasa de pobreza que ha disminuido considerablemente en las últimas décadas. Pakistán también ha sido testigo de mejoras en los indicadores de desarrollo humano, como las tasas de alfabetización y la esperanza de vida. Además, Pakistán se ha convertido en un actor importante en la industria textil mundial, y sus exportaciones textiles contribuyen de forma significativa a sus ingresos en divisas. El país también alberga un sector de las tecnologías de la información en crecimiento, que tiene el potencial de convertirse en un importante motor de crecimiento económico en los próximos años. Estos éxitos ponen de manifiesto el potencial de Pakistán para superar sus retos económicos y lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, trazando un rumbo sostenible, el camino a seguir. De cara al futuro, Pakistán se enfrenta tanto a oportunidades como a retos en su búsqueda del desarrollo económico. Abordar cuestiones estructurales, como una base impositiva reducida, la escasez de energía y la falta de diversificación de las exportaciones, será crucial para desbloquear el potencial económico del país. Invertir en capital humano, especialmente en educación y desarrollo de aptitudes, es esencial para crear una fuerza de trabajo más productiva y competitiva. Además, fomentar un entorno favorable a las empresas, atraer inversión extranjera y promover la conectividad regional serán claves para impulsar el crecimiento económico y crear oportunidades de empleo. El futuro económico de Pakistán depende de su capacidad para aplicar políticas acertadas, abordar las reformas estructurales y crear un entorno propicio para un desarrollo sostenible e inclusivo. La rivalidad entre India y Pakistán, alimentada por décadas de desconfianza y conflictos armados, proyecta una larga sombra sobre el sur de Asia. La presencia de armas nucleares añade una dimensión escalofriante, creando una atmósfera de incertidumbre y miedo perpetuos. Los países vecinos transitan por una delicada cuerda floja diplomática, tratando de mantener relaciones cordiales. El flujo de comercio, vital para el desarrollo económico, se ve interrumpido por las tensiones políticas. La cuestión de Cachemira complica la dinámica regional, obstaculizando la cooperación en recursos hídricos y seguridad energética. Las implicaciones de la rivalidad entre India y Pakistán se extienden mucho más allá del sur de Asia, repercutiendo en la seguridad mundial y las relaciones internacionales. La presencia de dos estados con armas nucleares plantea un reto a los esfuerzos de no proliferación, socavando normas y tratados. La comunidad internacional insta a ambos países a buscar el diálogo. La rivalidad obstaculiza la cooperación en retos globales. El mundo observa con aprensión y esperanza. A pesar de los formidables retos que plantea su prolongada rivalidad, hay destellos de esperanza para un futuro más pacífico y próspero tanto para la India como para Pakistán. Las organizaciones de la sociedad civil, sin dejarse amilanar por el peso de la historia y los obstáculos políticos, siguen trabajando incansablemente para tender puentes de entendimiento y fomentar los contactos interpersonales entre ambas partes. La diplomacia de Vía II
en la que participan exdiplomáticos, académicos y personalidades influyentes de ambos bandos, proporciona una valiosa plataforma para el diálogo y la exploración de puntos en común sobre cuestiones controvertidas. La interdependencia económica entre los dos países, evidente en el potencial de mejora del comercio y la inversión, ofrece otra vía para la cooperación y el fomento de la confianza. Sin embargo, para aprovechar plenamente el potencial de sus lazos económicos, es necesario un esfuerzo concertado para abordar los obstáculos políticos que dificultan la libre circulación de bienes, servicios y personas a través de la frontera. El camino hacia una paz y una estabilidad duraderas en el sur de Asia pasa por reconocer la humanidad compartida y los destinos interconectados de la India y Pakistán. Más allá de las preocupaciones inmediatas de seguridad y diplomacia, existe un ámbito de retos compartidos que exigen soluciones de colaboración. El cambio climático, un multiplicador de amenazas a nivel mundial, no entiende de fronteras nacionales, y su impacto en los recursos hídricos, la agricultura y la preparación ante catástrofes exige la cooperación entre la India y Pakistán, independientemente de sus diferencias políticas. Los ríos transfronterizos, arterias vitales para ambos países, ofrecen una oportunidad para la gestión conjunta y el reparto equitativo de este precioso recurso. Del mismo modo, la lucha contra el terrorismo, un azote que ha asolado a ambas naciones, requiere el intercambio de información de inteligencia, operaciones coordinadas y un frente unido contra quienes pretenden sembrar la discordia y la violencia. La pandemia de COVID-19, un duro recordatorio de la interconexión de las sociedades humanas, puso de manifiesto la importancia de la cooperación regional en las emergencias de salud pública. Abordar estos retos compartidos requiere un cambio de paradigma, que pase de la lógica de suma cero de la rivalidad al reconocimiento de que la cooperación no es un signo de debilidad, sino un imperativo estratégico tanto para la India como para Pakistán. India y Pakistán, dos naciones unidas por la historia, divididas por las circunstancias, se encuentran en una encrucijada. Sus caminos, aunque divergentes, están inextricablemente unidos. La sombra de su rivalidad, especialmente la dimensión nuclear, es alargada, un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz. Sin embargo, en medio de los desafíos, surgen destellos de esperanza. El espíritu humano, resistente y deseoso de un futuro mejor, persiste. El camino a seguir está plagado de complejidades que exigen valentía, sabiduría y un compromiso compartido con el diálogo y la consolidación de la paz. La responsabilidad no recae solo en los líderes, sino también en los pueblos de ambas naciones, de trascender las heridas del pasado y tender puentes de entendimiento. Porque sus destinos, unidos para siempre, estarán marcados por las decisiones que tomen hoy. El mundo observa, con la esperanza de un futuro en el que la promesa de paz y prosperidad compartida brille más que el espectro del conflicto.